Doctora Francia, muy buenos días. El grupo número 4 vamos a pasar a exponer el producto académico número 2 con respecto al habeas data y el caso de Marcela que se nos expone, ¿no? Marcela tiene un crédito hipotecario en el cual tiene un retraso de 30 días, por lo cual tiene una calificación de riesgo alto en Infocorp. Tenemos que ella puede interponer una demanda de habeas data correctivo contra Equifax, quien es responsable de la información que almacena en su central de riesgo, que es Infocorp, ¿no? ¿En base a qué? En base de que el habeas data está regulado en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Es un recurso constitucional que justamente tutela los derechos constitucionales. El derecho constitucional a la autodeterminación informativa, que está regulado en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que para Espinosa es un derecho de requerir la verdad del registro o de promover su rectificación o supresión. El bien jurídico tutelado va a ser los derechos de la personalidad, ¿no? Como la intimidad, la privacidad de la persona, el honor y su imagen. Dentro de esto, específicamente, el habeas data correctivo, que tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos, como es el caso de Marcela, ¿no? Tenemos que Infocorp pertenece a Equifax, está regulado por la ley 27489, que regula el registro y difusión de la información crediticia. Dentro de la escala de calificación que tiene Infocorp, ¿no? Tiene una escala, pertenecería Marcela a la escala 1, que es una calificación normal, porque el retraso que tiene es de 0 a 30 días, y no riesgo alto, como la califican a ella en la base de datos, ¿no? En todo caso, una vez que ella cancela la deuda, incluso su estado debería cambiar a deuda pagada y no aparecer con esa calificación que la perjudica. Entonces, lo que se busca con este proceso constitucional de habeas data correctivo es corregir esta información errónea que Infocorp o Equifax tiene en su base de datos. Doctora Francia, muy buenos días, equipo. ¿Podría Marcela solicitar algún tipo de indemnización? ¿Cuál es la responsabilidad civil aplicable en el caso? Si Marcela ya cumplió el sueño de la casa propia y ahora pretende cumplir el sueño del auto nuevo, sí le corresponde solicitar la indemnización. ¿Contra quién? Contra Infocorp, Equifax, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es el tipo de responsabilidad civil? Según nuestro Código Civil, el artículo 1969 nos dice que existe la indemnización de daño por dolo o por culpa y se deben cumplir los 4 elementos constitutivos según la doctrina y la jurisprudencia. ¿Cuáles son? 1. La antijuricidad, que es la acción o el hecho dañoso. 2. El daño producido o causado, que es el elemento esencial para la responsabilidad civil. 3. La relación de causalidad entre la acción y el daño, o sea, el nexo causal entre la conducta del autor y el daño de la víctima. Y el 4, los factores de atribución. ¿A quién se le va a responsabilizar de este daño ocasionado en el ejemplo? Muchas gracias. Mecanismos informáticos se puede utilizar para saber si una persona se encuentra en Infocorp. Los mecanismos informáticos son herramientas virtuales que ayudan a facilitar la labor que se realiza en medios informáticos. El desarrollo de estos es fundamental como soporte del mundo digital. Son plataformas, programas y sistemas donde uno puede acceder a base de datos y otros donde se deposita información. Infocorp es una central de riesgo y está regulada por la Ley 27489 promulgada en junio del 2001, bajo el nombre de ley que regula las centrales privadas de información de riesgo y de protección al titular de la información. Equifax, dueña de Infocorp, es una plataforma privada donde se puede acceder al historial crediticio de personas naturales o jurídicas en el Perú y cuya base de datos es actualizada con información que recibe de empresas privadas y públicas. Hoy en día esta es consultada por entidades financieras, empresas y personas naturales, dado que al celebrar contratos como arrendamiento y muchos otros, es de interés de ambas partes conocer el historial crediticio y por ende la liquidez y fiabilidad de pago. ¿Cómo se realiza una consulta? Sentinel e Infocorp son mecanismos informáticos que permiten acceder al historial crediticio tanto de personas naturales como jurídicas, y para acceder a este bastará tener el número de RUS de las entidades públicas y o privadas o el DNI de la persona natural. Esta información deberá ser veraz. Asimismo, no se podrá brindar información sensible como secreto bancario o reserva tributaria.
Conclusiones. Por lo tanto, podemos señalar que el habeas data es una garantía constitucional que ampara y protege el debido uso público de la información que se tiene de los ciudadanos, evitando una intromisión en la esfera privada e intimidad del mismo. Cabe precisar que la mala administración de los datos generan este tipo de infracciones, que si bien solo se puede resolver en el ámbito administrativo, vulnera derechos fundamentales, por lo que en muchos casos llega hasta la vía judicial. Las demandas sobre la información y autodeterminación informativa resueltas por el Tribunal Constitucional del Perú durante los últimos 5 años, del 2010 al 2014, muestran que es muy limitado el ejercicio de estos dos derechos por parte de la población, si comparamos con los otros tipos de garantías como la acción de amparo y el habeas corpus. Muchas gracias.